están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo CNN Prime. Vamos a revisar todo lo más importante de esta jornada de día viernes 20 de junio, feriado, día de descanso para muchos y muchas a nivel nacional. Pasemos a revisar de inmediato los titulares. Continúan las reacciones tras los dichos de Carolina Toá en relación al PC, mientras la candidata del socialismo democrático intentó bajarle el perfil a la polémica. Janet Jara aclaró que ella busca representar a todo el sector y que el PC es un partido que ya es parte del gobierno. Con violencia inició el fin de semana largo en la capital, mientras en Recoleta se produjo una balacera en las afueras de una discoteca. En la Florida se registraron 2 muertos y un herido a bala. Y en materia internacional, a una semana de iniciado el conflicto entre Israel e Irán, los representantes de países de Europa y del régimen de Ayatollah Jamenei se reunieron este viernes en Ginebra, Suiza. Y vamos a comenzar entonces este resumen noticioso con la política, porque estamos a solo una semana y 2 días para que se concreten las primarias presidenciales y continúa la polémica. De hecho, cada día que pasa va aumentando la tensión en el oficialismo, específicamente tras los dichos de la abanderada del socialismo democrático, Carolina Toá, quien dijo que no era partidaria de que el Partido Comunista gobierne nuestro país. Palabras que trajeron controversia, por supuesto, y que tuvieron una nueva respuesta y una nueva explicación. La explicación por parte de Carolina Toá y la respuesta por parte de Janet Jara. No acepto que se me ponga el título de anticomunista. He trabajado toda mi vida con el Partido Comunista, he defendido al Partido Comunista una y otra vez cuando recibe ataques arteros, injustos, cuando se le intenta poner caricaturas o prejuicios. Nunca voy a aceptarlo, nunca lo he aceptado y siempre me he opuesto a esas actitudes. Pero cuando uno tiene diferencias con el Partido Comunista no es porque sea anticomunista, es porque tiene derecho a tener una opinión diferente. Y cuando uno tiene una idea distinta de qué es lo que es mejor para el país, no es porque sea anticomunista, es porque tiene un punto de vista diferente. El resto completo dramatismo es parte de una elección. Yo lo único que quiero decir es que el Partido Comunista ya es gobierno hoy día, en el gobierno del que encabeza el presidente Gabriel Boric, formamos parte de este gobierno, y que si yo soy elegida la candidata en las primarias, yo voy a ser la candidata de una coalición de centroizquierda amplia y unitaria, no de un partido político, porque yo me estoy presentando para ser presidenta de Chile, no de un partido. Y en eso quiero ser sumamente clara, así que van a estar todas y todos convocados. Lo demás de los dichos que se han expresado en los últimos días, no, lo desdramatizo completamente, son parte de una elección y yo me concentro en lo que nos corresponde hacer como candidatos, que es trabajar para que el 29 de junio vaya a votar la mayor cantidad de gente. Pero esta controversia no solo radica en estas 2 candidatas, también, por supuesto, han opinado los 2 candidatos que componen estas primarias. Hablamos del abanderado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, y también, por supuesto, el representante del Frente Amplio, Gonzalo Vinter. Ambos han insistido en la unidad y que después del 29 de junio tendrán que ponerse detrás del ganador o la ganadora de estas primarias oficialistas. Por ende, también llaman a respetarse y a tener un fuego amigo, ¿cierto?, para prevenir cualquier tipo de malentendido de aquí en adelante. Escuchemos a ambos candidatos. Porque necesitamos un progresismo unido y fuerte para mejorar la vida de los chilenos y chilenas, más allá de que las relaciones de una u otra persona puedan quedar heridas. Otra cosa que quiero plantear es que con orgullo puedo decir que este bloque que va a primaria es diverso. Tenemos diferencias. Y no es anticoncertacionista, como me acusaron a mí, decir que tengo diferencias con Carolina Toá. Y no es anticomunista necesariamente decir que yo tengo diferencias con el partido de Janet Jara. Pero lo importante es entender que tenemos que salir con un candidato o candidata común. Y ese candidato o candidata es el que se tiene que apoyar con un programa también común que tenemos que elaborar en conjunto de acuerdo a las bases que hay en esta primaria. Esta primaria se fundó en ciertas bases: respeto a los derechos humanos, respeto a la democracia liberal, descentralización del país, que obviamente con mucha fuerza impusimos nosotros, preocupación por los temas ambientales y el mundo verde, y otra serie de principios que están en nuestra base cuando fuimos a primaria. Eso lo tiene que respetar cualquiera que gane. Y
Y por supuesto también hay noticias en la arena policial, y es que un cuádruple homicidio frustrado fue captado durante las últimas horas en la comuna de Recoleta. Pasadas las 4 de la mañana de este viernes se registró una balacera en las afueras de una discoteca en la calle Ernesto Pinto Lagarrigue, donde 4 personas resultaron gravemente heridas. Según información preliminar, Carabineros habría recibido una denuncia telefónica donde se avisó que un hombre había recibido un disparo en una de sus piernas, quien luego fue trasladado al Hospital San José. Minutos más tarde, los otros 3 heridos llegaron en vehículo particular hasta la clínica Santa María para ser atendidos, uno de ellos en riesgo vital. La Fiscalía aún investiga el móvil del crimen, que según informaron, podría ser desde una simple riña hasta algún conflicto relacionado con una banda criminal. Recibimos un llamado a la Fiscalía respecto de una riña aparentemente, en donde habrían 4 heridos. Los 4 heridos tienen todo impacto balístico. Estamos barajando varias hipótesis, desde una simple riña hasta que sea algún conflicto que tenga que ver con alguna banda o organización criminal. Hay un vehículo que tiene varios impactos balísticos, creo que 4 o 5 impactos balísticos, está siendo periciado en estos momentos. Nos mantenemos en la arena policial y también aquí en la región metropolitana, porque en la Florida hubo una balacera que dejó a 2 personas fallecidas y a una persona herida. Aquí ya lo decíamos, durante las últimas horas en la capital. Alrededor de las 22 horas, 3 personas habrían llegado a una casa ubicada en la calle Valle Hermoso en un furgón blanco, donde uno de ellos disparó contra el inmueble, causando graves heridas a 3 personas de 59 años, de 31 y 27, todos sin antecedentes policiales. Según la Fiscalía, uno de los heridos fue trasladado al Hospital de la Florida y los otros 2 al Hospital Sotero del Río, donde finalmente se confirmó que ambos fallecidos habría sido producto de disparos. Finalmente, la investigación quedará en manos de la Brigada de Homicidios y del equipo de crimen organizado y homicidios de la Fiscalía. Los antecedentes que se tienen, que personas a bordo de un vehículo, al parecer blanco, llegaron al lugar y procedieron a realizar disparos múltiples a 3 personas, generándose la muerte de 2 de ellas, como decía el funcionario de la Policía de Investigaciones, todos los impactos en la zona craneal. Lo que se ha podido recabar hasta el momento, que son información preliminar, existiría un disparador que vino acompañado de 1 o 2 personas en este vehículo blanco. Carabineros ya ha entregado nuevos balances respecto al regreso y también a las salidas, por supuesto, a raíz de este fin de semana largo. Se estima que más de 110.000 vehículos han abandonado la capital a raíz de estos días de descanso y que el domingo, ojo, atención con eso, porque más de 370.000 vehículos debiesen regresar a la capital. Ante este alto flujo vehicular, el Ministerio de Obras Públicas anunció la aplicación del famoso peaje a Luca entre las 7 y la 1 de la tarde en la Ruta 68 y en la Ruta 5 Sur, como medida para facilitar el retorno y evitar congestiones. Además, se implementará la restricción para camiones en las principales carreteras y se reforzará la fiscalización. Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con precaución y atención, especialmente considerando que ya se registran 8 personas fallecidas en accidentes automovilísticos durante estos días. Desde el Ministerio de Obras Públicas también recomendaron evitar viajar entre las 12 y las 22 horas de este domingo, tramo donde se espera el mayor flujo de retorno a la región metropolitana. Se genera también una congestión producto de choques por alcance, muchas veces lo que nos comentaba Carabineros, en la reunión de coordinación, gente que ocupa el celular, gente que está viendo los tiempos de viaje en su celular, buscando o chateando también, escribiendo. Muchas veces se producen estos choques por alcance y de inmediato tenemos ahí taco y embotellamiento. Por lo tanto, acá el llamado reiterado, como decía Carabineros, a conducir de buena manera, respetando la norma del tránsito y estar 100% preocupados, porque muchos accidentes pasa primero por la despreocupación del conductor al propio manejo. Tenemos desplegados servicios por todas las diferentes rutas de Chile, llevamos más de 140.000 controles a diferentes conductores, ya sea vehículos livianos,
pesados, ligeros, y en la cual hemos detectado bastantes faltas, las cuales han sido notificadas. Y a continuación vamos a pasar a revisar las noticias internacionales junto a nuestra compañera Isel Guerra, quien nos trae todos los detalles, ¿cierto? Especialmente de lo que está pasando entre Irán y también entre Israel. Hola, Isel. ¿Cómo estás, Maca? Sí, es una jornada nuevamente compleja cuando ya se ha cumplido una semana, ¿no?, del conflicto entre Israel e Irán, que se originaba precisamente la semana pasada, pero con allí algunas luces diplomáticas, particularmente durante esta jornada, con conversaciones del ministro de Asuntos Exteriores de Irán en Ginebra, Suiza, con representantes de Asuntos Exteriores de algunas naciones europeas, entre ellas Francia y Reino Unido. Es lo que se lleva a cabo durante esta jornada. Un primer acercamiento entonces en medio de estas hostilidades, y según ha podido conocer CNN durante esta jornada, si bien comenzó siendo una reunión tensa, al menos en un principio, estas mismas fuentes señalan que con el correr de esta reunión las conversaciones y los diálogos se volvieron mucho más positivas. Hay algunas declaraciones que hemos podido conocer tras el término, ¿no?, de este encuentro, entre ellos del ministro de Asuntos Exteriores de Irán, quien ha señalado que la nación persa está listo para considerar la diplomacia una vez las agresiones hayan terminado. Nuevamente reiteran desde el régimen iraní que su programa nuclear es pacífico y que los ataques, además, que ha lanzado Israel en estos últimos 8 días constituyen una violación del derecho internacional. Los representantes europeos también entregaron breves declaraciones tras el término de esta reunión. Desde el Reino Unido, más bien, las han calificado como constructivas. Han insistido en que Irán no puede tener un arma nuclear, pero que de todas formas están deseosos de continuar con las discusiones que se llevaban a cabo durante esta jornada de día viernes. Desde Alemania también señalaban que el esfuerzo común es evitar una mayor escalada en Medio Oriente y con ello también avanzar en estas negociaciones. Todo esto cuando, por lo demás, hemos conocido en estas últimas horas de parte del propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha dado un plazo de 2 semanas para tomar una decisión respecto al rol que podría tener Estados Unidos en medio de este conflicto. Y todo esto cuando el día de ayer medios estadounidenses, particularmente The Wall Street Journal, aseguraban que el presidente estadounidense ya había aprobado este plan, pero que todavía no lo ponía en ejecución. Bueno, Trump ha desestimado, por cierto, esa información que se conocía el día de ayer y ha señalado que ha adoptado esta medida, este plazo de 2 semanas, y todo esto coincidiendo, por cierto, con esta reunión que se llevaba a cabo hoy más temprano. Lo cierto es que durante esta jornada se han mantenido los ataques de Irán e Israel. Durante este día en el norte, particularmente de Israel, se reportaban allí varias personas heridas producto de estos ataques, así como también en el sur, en Beersheba, el mismo lugar donde el día de ayer impactaba un misil contra un hospital, dejando decenas de personas heridas. Bueno, hoy otra vez se registraba un ataque en esta zona de Israel. Y todo esto cuando Netanyahu ha entregado nuevas declaraciones. Los ataques van a durar lo que sea necesario, y todo esto cuando Israel también lanzaba durante este día ataques más bien contra fábricas de misiles, también contra un centro de investigación nuclear en Irán. Vamos a revisar parte de esas declaraciones que pronunciaba durante esta jornada el primer ministro de Israel. Mientras sea necesario, esa es la respuesta. Porque nos enfrentamos a un peligro existencial, un doble peligro existencial. Uno por 20.000 cohetes de ese tipo y el otro, por supuesto, por las bombas atómicas que están en manos de este régimen desquiciado. Irán es el régimen terrorista más importante del mundo. No debe, no puede tener armas nucleares. Ese es el propósito de la acción de Israel, salvarse de la amenaza iraní de aniquilación. Pero al hacerlo, estamos salvando a muchísimos países. Bueno, y otra de las imágenes de esta jornada en Medio Oriente han sido las de las protestas, particularmente en Irán, en respaldo al régimen del ayatolá Ali Khamenei. Durante esta jornada, decenas de miles de personas salían a las calles de Teherán precisamente a entregar su rechazo a lo que ha sido más bien en los ataques que ha lanzado Israel
durante esta última semana. Así también se sumaban no solo a lo que ocurría en la capital iraní, donde multitudes salieron de las mezquitas, se quemaron banderas israelíes y estadounidenses y lanzaban cánticos en contra de estas dos naciones. Sumaban otros países de la región. Es el caso, por ejemplo, de Irak. En Bagdad también se registraban movilizaciones en respaldo, ¿no?, a lo que ha sido también la acción de Irán de atacar precisamente Israel, dejando casi una treintena de personas fallecidas durante esta semana. En Líbano también se reportaban movilizaciones durante esta jornada, cuando ya se cumplen 8 días precisamente de los ataques que comenzaron la semana pasada. Vamos a cambiar de tema porque durante esta jornada el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha entregado nuevas declaraciones en medio del conflicto y tras la invasión de Rusia sobre Ucrania, y particularmente con una frase, ¿no?, que es, por cierto, lo que ha marcado esta jornada: toda Ucrania es nuestra, redoblando aquí su justificación para este conflicto que se extiende ya por más de 3 años, y todo esto con este discurso que pronunciaba hoy más temprano en la conferencia económica anual en San Petersburgo. Aquí, ante la pregunta de cuáles son los objetivos finales de la guerra, bueno, Putin señalaba, rusos y ucranianos son un solo pueblo y por tanto toda Ucrania es nuestra. Aquí hay algunos analistas que plantean la pregunta: ¿eso quiere decir precisamente que quiere anexionar todo el territorio ucraniano más allá de las 4 regiones que Rusia asegura y afirma y reclama como propias en estos últimos años? Bueno, detrás de esas declaraciones también Vladimir Putin aseguraba y advertía que la nación aún puede capturar más territorio, y en esa misma línea, respecto de la situación que ha estado ocurriendo en estos últimos días y semanas en la ciudad ucraniana de Sumy, precisamente Putin no descartaba que esta nación pudiera capturar esta ciudad en medio de esta ofensiva rusa que está llevando en el norte de Ucrania, donde las fuerzas del Kremlin están a unos 19 kilómetros del centro de la ciudad. Putin señalaba: no tenemos como objetivo apoderarnos de Sumy, pero en principio no lo descarto, aseguraba el presidente de Rusia en medio de lo que es este largo ya conflicto que ocurre precisamente en Europa, cuando hemos visto algunos esfuerzos diplomáticos, pero de todas formas muy bajos y menores, para poder conseguir el cese a las hostilidades, porque al menos hasta este momento, tras las 2 reuniones que se llevaron a cabo en Estambul, Turquía, lo máximo que se ha conseguido ha sido, por cierto, el intercambio de prisioneros de guerra, que por lo demás veíamos se concretaba uno de ellos durante esta semana. Vamos a revisar parte de ese mensaje, de esas declaraciones que pronunciaba durante esta jornada Vladimir Putin en San Petersburgo. He dicho muchas veces que considero a los pueblos ruso y ucraniano un solo pueblo. En ese sentido, toda Ucrania es nuestra. Por supuesto, hay mucha gente en el país vecino que aspira a garantizar su soberanía e independencia. Que Dios los bendiga. Por cierto, nunca hemos puesto en duda el derecho del pueblo ucraniano a la independencia y a la soberanía. Pero tenemos una vieja regla, no es un dicho ni una parábola. Donde pisa un soldado ruso, ese es nuestro. Bueno, ahí estábamos escuchando las declaraciones del presidente de Rusia en medio, Maca, de lo que han sido jornadas bastante complejas en el mundo, con estos conflictos que lamentablemente hemos estado atravesando en estos últimos días y, para qué decir, últimos años. Probablemente nos va a seguir manteniendo atentas, ¿cierto?, respecto a lo que pasa, por supuesto, en Irán, en Israel, en Rusia, en Ucrania. Son temas que mantienen la atención mundial y, por supuesto, en nuestro país también. Así es. Muchas gracias, Isel. Que esté muy bien. Y con eso vamos a comerciales para luego seguir ahondando en otras materias de este viernes 20 de junio. Y volvemos de comerciales para comentarles que la línea aérea Delta cumple 100 años en sus funciones en materia internacional y 25 de ellos aquí ya ejerciendo en nuestro país. Por motivo de esto es que anunciaron algunas novedades que ya comenzaron a operar en territorio nacional. Pasemos a revisar el informe preparado por María Luisa Carrión y también por nuestro compañero Samuel Labra.
Esta historia comienza hace 100 años y quién iba a imaginar que una empresa que inició en el rubro de la fumigación terminaría siendo una de las más importantes líneas aéreas del mundo. Delta Airlines. Recuerda que su equipaje va hasta destino final, no lo toma en Atlanta, pasa directo hasta ciudad de destino. You got your boarding pass ready? Van juntas, sí, haciendo juntos, ¿ya? 43J, 43H, ¿ya? Ya, misma fila. Si en 1925 se escribió el primer capítulo, 3 años más tarde comenzó la historia que hoy se narra desde el aire. Contar el paso a paso de Delta es también contar una parte de los hitos de la aviación, porque ante los ojos de los pasajeros se han ido suscitando los cambios. Comenzamos con vuelos domésticos dentro de Estados Unidos y nuestra primera expansión fue al Caribe, a Caracas, y luego poco a poco la empresa se dio cuenta que internacional es muy importante, Latinoamérica, Europa. Después nos fusionamos con Northwest, por ejemplo, porque nos faltaba la parte de Asia. Entonces, de esta manera, Delta empezó a ver que la conectividad y todo lo que es internacional aportaba muchísimo. Entonces, eso ha sido una evolución de muchísimos años. El primer avión era un avión más pequeño, era solo un avión regional y fue un viaje muy pequeño, muy rápido. Y estaba realmente impresionado con Delta en ese momento. Así que los hemos estado usando desde entonces. Cambios, ya sabes, el servicio al cliente ha mejorado mucho a lo largo de los años. Disfruto mucho del viaje. Parece que están mejorando sus aviones. Son mucho más agradables y ya sabes, simplemente disfruto viajando. Y tienen destinos a todo el mundo. En primer lugar, mi hijo trabaja para Delta. Esa es una de las razones por las que realmente nos gusta. Creo que es una gran aerolínea. Todo el mundo es amable. Nunca hemos tenido ningún problema. En la década del 60 comienzan los primeros vuelos internacionales, hasta completar hoy más de 200 destinos en 6 continentes. A nuestro país llegó hace 25 años y en 2022 firmó una alianza con LATAM, lo que permitió aumentar la oferta en 31% y transportar más de 1 millón de pasajeros entre Chile y Estados Unidos. Muy contentos con un vuelo diario Santiago-Atlanta directo que vamos a aumentar a una segunda frecuencia durante la temporada alta entre diciembre y enero, y también con muchas ganas de contar algunas de las novedades que tenemos para el mercado, como es la llegada del nuevo Airbus 350-900, que introduce una nueva cabina Delta One con suite de puertas cerradas y una nueva cabina Delta Premium Select entre Business y Main, con una experiencia un poquito más elevada, pero un precio más conveniente. Buenas noticias para un mercado que comienza de a poco a aumentar su demanda con las vacaciones de invierno en la puerta, el descanso por fiestas patrias hasta llegar al verano. Otra novedad, desde mayo de 2025 todos los pasajeros pueden acceder a Wi-Fi gratuito. Ideal porque uno se va programando todo lo que va a hacer y va viendo las... Porque uno se mete en el cuento cuando está recién en el avión, antes más difícil. Para comunicarme con mis personas que quedaron acá en Chile, en Osorno. Claro, para decir que está bien, que ya... Sí, que estoy bien, que vamos viajando, sí. Llevamos 10 años de área protegida decretada y es en estos momentos donde se empiezan a ver los frutos. En Chile además firmaron un convenio con la Fundación Patagonia Azul para unir esfuerzos en la conservación de la fauna marina. 100 años recorriendo y uniendo el mundo, pero mirando hacia el futuro de la mano de pasajeros que siempre buscan vivir la mejor experiencia. En el ámbito económico, gremios advierten una posible afectación en el empleo formal si es que el proyecto de Sala Cuna Universal no modifica su forma de financiamiento. De hecho, la SOFOFA presentó 5 medidas que pueden ir en ayuda de esta iniciativa. Natalia Muñoz con todos los detalles en el siguiente informe. Prioridad del Ejecutivo es aprobar el proyecto de Sala Cuna Universal.
Hay consenso en avanzar, pero preocupa que afecte a la formalización del empleo, especialmente para las mujeres. Legislar sobre esta materia es urgente y desde SOFOFA sostenemos que la certeza jurídica es una de las 3 condiciones habilitantes para crecer, por ende es clave reactivar la inversión junto con la seguridad y la competitividad tributaria, pero en este punto en particular la reforma al artículo 203 tiene efectos directos en el aumento del crecimiento económico. La presidenta de la SOFOFA asistió a la Comisión del Trabajo del Senado, donde advirtió que se necesita explorar mecanismos de financiamiento más sostenibles. La iniciativa original incorpora un fondo que va a ser cubierto por una cotización obligatoria a cargo del empleador del 0,2%, imponible a los trabajadores. Es una cifra baja, pero si se suma a otras leyes en materia laboral, la ley de 40 horas, aumento del salario mínimo y reforma previsional, presiona el empleo. En un contexto de sucesivas alzas de los costos laborales y de estrechez fiscal, es que a diferencia del Ejecutivo, nosotros creemos que debemos focalizar y financiar la totalidad del costo de la sala cuna para aquellas familias que pertenezcan a los deciles de menores ingresos. Es que fija un monto del beneficio que, además de estar fijado en la ley, queda muy por debajo del costo efectivo. La diferencia tendría que ser asumida por las empresas. Esto significa que no se elimina, sino que se amplía la discriminación contra madres y padres de niños menores de 2 años. Además, se presiona la cobertura del servicio. La iniciativa establece un aporte estatal fijo de 4,11 UTM, es decir, 280.000 pesos por niño o niña matriculado, monto que fue calificado como insuficiente, ya que las empresas pagan en promedio más de 450.000 pesos mensuales por menor. Lo que ha dicho el ministro del Trabajo es que esa diferencia la tienen que pagar las empresas. ¿Qué significa esto? Que las micro y pequeñas empresas no van a contratar ni a madres ni padres con niños menores de 2 años para no tener que pagar, además de esa cotización, la diferencia, estamos hablando casi de un 50%. Entonces, en ese sentido, nosotros queremos que esta cotización reemplace y que cubra para el pago efectivo. El gremio empresarial advierte que al 2033 habría un aumento del costo salarial por hora entre 20 y 40% para los trabajadores formales, lo que podría significar pérdidas desde los 300.000 a más de 700.000 puestos de trabajo. Si tienen que pagar, además del 0,2, tienen que pagar el diferencial de la sala cuna, es probable que los costos laborales sean mucho más altos, y eso es algo que tenemos que a lo menos disipar o aclarar en la discusión. La verdad es que es difícil decir cuál es el costo actual de la sala cuna. ¿Por qué? Porque la mayoría de la oferta privada no está sujeta al análisis de la Superintendencia de Educación y por lo tanto no sabemos si es susceptible de considerarse como sala cuna o como guardería, que son cosas completamente distintas. Ante este escenario, una de las propuestas de la SOFOFA es financiar con el seguro de cesantía el monto restante, una alternativa que no fue bien recibida por algunos parlamentarios oficialistas. Que el seguro de cesantía tiene un objetivo distinto, entonces siempre andamos buscando fórmulas que creo que desvisten un santo para vestir otro, creo que no es la mejor fórmula. Y creo que vamos a tener que buscar la fórmula de financiamiento, porque en el diagnóstico estamos todos de acuerdo, pero nos complica hoy día, ¿no es cierto?, cómo vamos a financiar esta medida. Están varias alternativas, tenemos que buscar la mejor para que no repercuta esto fundamentalmente en las pymes. Financiamiento para una iniciativa clave que se seguirá revisando en la Comisión de Trabajo y que se comenzaría a votar después de la semana distrital. Ese fue el resumen entonces en el ámbito internacional y también en el ámbito nacional. Los invitamos a seguir en nuestra compañía. Muchas gracias por haberse informado con nosotros en este viernes 20 de junio, viernes feriado, ¿cierto? Y también los llamamos a tomar en consideración que este sábado en la región metropolitana van a haber 14 grados de máxima y 4 de mínima, así que abrigarse para todos quienes siguen aquí en la capital. También será un día nublado, así que atención con aquello. Muchas gracias por acompañarnos y continúe entonces en CNN Chile.